Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Retomamos la actividad del canal con una de las películas de aventuras que yo ya hace tiempo quería hablaros de ellas, porque muchos de vosotros me habéis mencionado películas del llamado marinero o príncipe, también llamado Sinbad, aquel que cruzaba los 7 mares llenos de aventuras y que además en Hollywood realizó no pocas películas. Y en 1958 la Columbia Pictures inició una trilogía de películas que se prolongaría posteriormente hasta mediados finales de los años 70, con otras dos secuelas de la película que os voy a comentar llamadas Sinbad y el ojo del tigre y el viaje fantástico de Sinbad. Pero la película que os voy a comentar esta noche, digamos que corresponde casi a los finales casi del Hollywood clásico, ya que es de 1958, con un elenco de protagonistas pues aparentemente bastante desconocido, ya que el gran presupuesto que tuvo esta película se llevó en exteriores y sobre todo en los efectos especiales. La película que os voy a comentar y hablar esta noche es Sinbad y la princesa. Sinbad y la princesa es uno de los grandes clásicos del género de aventuras marítimas o de los 7 mares, o de aventuras exóticas u orientales como se conocían en el antiguo Hollywood, en el Hollywood clásico. Producida por la Columbia Pictures en 1958, tiene como protagonistas a Kerwin Mathews, un actor bastante desconocido y además bastante secundario en aquellos tiempos, y también a Catherine Grant, a la que es más conocida. Pero Catherine Grant, la actriz, la protagonista de esta película, es más conocida porque fue posteriormente la mujer del cantante Bing Crosby. Fue la última mujer del cantante Bing Crosby y que su nombre artístico Catherine Grant lo cambió por el de Catherine Crosby. Evidentemente, Catherine Grant en esta película era muy jovencita, tenía digamos unos 20 y pocos años, y claro, Bing Crosby, ya entrados los años 50, ya era una estrella de Hollywood ya muy consagrada, era un cantante muy consagrado que había empezado en los años 30, y que por lo tanto la diferencia que había entre ellos era muy grande, nada más y nada menos que 30 años les separaban a los dos. Es más, como anécdota os contaré que cuando Bing Crosby falleció aquí en Madrid, en España, en el pueblo de Alcobendas, jugando al golf, ella, Catherine Grant o Catherine Crosby, tenía solo, cuando se convirtió en viuda de Bing Crosby, la edad de 47 años. Todo el elenco protagonista, ya os digo, es, digamos, formado por actores bastante secundarios, para evidentemente no tener que pagarles grandes cantidades de dinero, sobre todo porque la Columbia estaba iniciando una franquicia que no sabían el éxito desde un primer momento que iban a tener. Pero la verdad es que estas películas de aventuras, que durante los años 40 y los años 50 habían funcionado muy bien, no sabían cómo iba a funcionar la Columbia Pictures cuando incorporasen unas nuevas técnicas en efectos visuales del gran Ray Harryhausen. De Ray Harryhausen, el autor de los efectos especiales de Sinbad y la princesa, yo creo que ya os he hablado anteriormente, sobre todo cuando os comenté Jasón y los Argonautas, que yo creo que es su mejor película de largo, y también aquella otra película, si mal no recuerdo, que fue hace 1 millón de años, uno de los clásicos de la Hammer, en el que estas películas eran ya posteriores a Sinbad y la princesa. Sinbad y la princesa es del 1958, hace 1 millón de años es del 66, y la técnica del stop motion, mejor dicho, la del Dynamation, que fue la técnica del stop motion perfeccionada por Harryhausen, incorporando novedades en los efectos visuales, todo ello salía evidentemente a la productora muchísimo más caro. Entonces, todo lo que son las criaturas, lo que son, que no son pocas en la película, y que además tiene en la narrativa una agilidad y una aparición de todas ellas realmente espectacular, como ahora os comentaré, pues supuso un gran presupuesto realmente para la Columbia Pictures. Y decidió no incorporar la Columbia unos actores excesivamente conocidos, es decir, que no tuvieran un caché muy elevado, porque Ray Harryhausen era, por así decirlo, casi el principal protagonista de esta película, o mejor dicho, sus efectos especiales. Pero ahora, como veremos, en la gran cantidad de virtudes que tiene esta película, la verdad es que los efectos especiales han pasado un poquito ya los años por ellos. Y vemos que las criaturas, aunque movidas, digamos moldeadas, incluso animadas, pues evidentemente no estamos
los que estamos acostumbrados al cine de hoy en día con las técnicas del CGI, de los efectos por computadora, evidentemente han quedado un poquito desfasados. Pero también tenemos que poner la mente en los años 50. Es decir, acordaos por ejemplo del King Kong de 1933, de Mary Ann Cooper y de Ernest Schoedsack. Esa fue una de las primeras películas donde se aplicó la técnica del stop motion para poder realizar los efectos visuales. Pero Ray Harryhausen, utilizando el stop motion, practicó además una nueva técnica llamada Dynamation, que era lo que hacía que los personajes, los monstruos, podían interactuar de una manera muchísimo más realista que en los años 30. Lo que pasa es que en las tomas en las que aparecían los efectos visuales, las criaturas, junto con los actores, el fondo de los actores estaba un tanto difuminado. Todo ello fue perfeccionándose hasta que en la película, ya os digo, de la Hammer hace 1.000.000 de años, evidentemente toda esa diferencia de definición entre los monstruos y los fondos con actores reales se fue minimizando y laminando hasta darle un mayor realismo. Y hasta 1969, en el Ray Harryhausen realizó una película llamada Cuando los dinosaurios dominaban la Tierra, también de la Hammer, consiguió su única nominación al Oscar a los mejores efectos especiales, que por desgracia hay que decir que no ganó. Pero fue un reconocimiento de la Academia a la gran labor de los efectos visuales. Ray Harryhausen además realizó multitud de películas para Hollywood, para todo tipo de estudios, para la Hammer, para la Columbia Pictures, para la Fox, muchas de ellas de serie B, en la que utilizaba las técnicas del stop motion. Hay, por ejemplo, un título mítico dentro de la historia del cine que se llama El monstruo de tiempos remotos, que se rodó en blanco y negro también a principios de los años 50, y que nos muestra como una especie de dinosaurio antediluviano pues invade la ciudad de Nueva York. O como por ejemplo un pulpo gigante, que no me acuerdo ahora el nombre, cómo se llamaba la película, prácticamente enrolla con sus tentáculos uno de los puentes, no sé si es de Nueva York, el puente de Brooklyn o del de San Francisco. Ahora exactamente no me acuerdo cuál era el nombre de la película. Pero cuando Ray Harryhausen empezó a brillar fue precisamente a partir de Sinbad y la princesa, de títulos de los años 50, y en donde los años 60 fue ampliando y mejorando su técnica, hasta que en los años 70 ya realizó las dos últimas partes de esta película, que fueron El Sinbad y el Ojo del Tigre y El Viaje Fantástico de Sinbad, con un elenco de protagonistas diferente y con una productora que, amparada bajo la Columbia, ya no era norteamericana, sino que era inglesa. Pero bueno, eso ya son otras historias que os contaré cuando comente estas películas. Ahora nos vamos a centrar en el clásico Sinbad y la princesa. Argumentalmente, la verdad es que la película goza de una economía narrativa realmente extraordinaria, porque en apenas 100 minutos de película, si me permitís un momento, 88 minutos, es decir, no llega ni a la hora y media, ocurren tantas cosas, que casi al espectador no le da tiempo, digamos, como asimilarlas. Pero están contadas de una manera tan sencilla para el gran público que es perfectamente asimilable por toda clase de personas esta gran película de aventuras. Por eso yo os la recomiendo fehacientemente como película de aventuras marítimas, de monstruos, de viajes en barco. Ocurren toda clase de acontecimientos. Motines, inventos de armas nuevas, magos, hechiceros, de todo. Es decir, como eran las grandes películas de aventuras en los años 50 y en la época dorada de Hollywood en realidad. Acordaos de otras películas que yo he comentado aquí en el canal, como El Halcón y la Flecha, de Burt Lancaster, y también El temible burlón, de Robert Siodmak, como Scaramouche, de Stewart Granger, como Las minas del rey Salomón. Lo que pasa es que, claro, Sinbad y la princesa es una película que está en calidad un escalón por debajo, porque no goza, digamos, de la calidad artística y técnica, ni de la calidad, digamos, interpretativa de las grandes estrellas que tenía, por ejemplo, la Metro-Goldwyn-Mayer. Sino que aquí la Columbia tuvo un presupuesto, dentro del presupuesto que tuvo, lo tuvo que utilizar en los efectos visuales, ya que las producciones que os estoy diciendo tuvieron efectos visuales, pero claro, contar con un mago de los efectos visuales de la talla de Ray Harryhausen no era barato. O sea, la creación de los efectos visuales en aquella época, daos cuenta que cada monstruo tenía que animarse, fotograma a fotograma, dándole también el máximo realismo. Las criaturas tenían que fabricarse
Por lo tanto, era bastante complicado todo el proceso de efectos visuales, convirtiendo a los efectos especiales realmente en los auténticos protagonistas. Kerwin Matthews, que hace aquí el papel de Sinbad el marino, pues navega por los 7 mares, como poder así decirlo, en busca a la llegada ya de lo que es su tierra natal, que es Bagdad, porque él es el príncipe de Bagdad. Y Bagdad, en esta película, está rodada nada más y nada menos que en la Alhambra de Granada, es decir, en España. Y además con una serie de decorados alrededor de la Alhambra, de todo lo que es el castillo de la Alhambra, y además el director artístico de esta película es un director artístico muy conocido aquí en España, que tuvo grandes trabajos, que hizo grandes trabajos para Hollywood, y que este fue uno de sus trabajos más puntales, que fue Gil Parrondo. Os voy a repetir el nombre por si acaso no lo habéis oído bien. Se llamaba Gil Parrondo. A Gil Parrondo, por ejemplo, se le conoce por ser el decorador también de algunas producciones de Samuel Bronston, como La caída del Imperio Romano, rodada en 1964, también aquí en Madrid, en Las Matas, cuando Samuel Bronston rodaba sus superproducciones. Acordaos, por ejemplo, cuando hice la review de 55 días en Pekín. Pues todos esos efectos visuales, mejor dicho, todos esos decorados, estaban realizados por un español, por Gil Parrondo. Y aquí todos los decorados, ya no el de la Alhambra, porque la Alhambra ya está construida, pero la decoración de todo lo que es el Bagdad alrededor de Granada, es decir, convertir Granada en Bagdad, fue labor de Gil Parrondo, de este gran director artístico, que ya falleció, por desgracia, hace ya bastantes años, pero que dejó su impronta en Hollywood. O sea, siempre se habla de que las grandes estrellas que ha tenido Hollywood en España, o que han trabajado en Hollywood, pues se dice ahora de Almodóvar, de Bardem, ni muchísimo menos. Es decir, en la época dorada de Hollywood estaban, por ejemplo, personajes como Xavier Cugat, es decir, el gran compositor, que hizo multitud de musicales, además que se recorrió el mundo entero, trayendo a Hollywood y a España grandes ritmos caribeños, suramericanos, africanos. Gil Parrondo como director artístico, muchísimos grandes nombres, antes de que estos, que os he dicho, pues incluso nacieran. O sea que Gil Parrondo es otra de las grandes estrellas de esta película, porque convirtió a Granada en Bagdad. Y además muchas de las secuencias del castillo de Sinbad el príncipe, de Sinbad el marino, están rodadas en la Alhambra. Es decir, hay secuencias donde se ve cómo el príncipe Sinbad atraviesa el patio de los leones. Los que hayáis conocido o hayáis visitado la Alhambra de Granada aquí en España, reconoceréis en algunos de los fotogramas, en algunas secuencias, el patio de los leones de la Alhambra, diversas piscinas que hay allí, incluso algunas veces creo recordar que los jardines del Generalife, que son unos jardines que hay aparte de la Alhambra. Es decir, que qué mejor lugar para representar a Bagdad que la Alhambra de Granada, con esa que es una de las grandes maravillas que tenemos aquí en España. Además, argumentalmente, pues se dirige Sinbad a todo lo que es su reino Bagdad, porque se va a casar con la princesa Parisa, que es reina, mejor dicho, que es princesa de otro reino. Pero se van a casar no digamos para llegar a un mutuo acuerdo de unión entre reinos, sino porque ellos están enamorados realmente. Pero se topan, llegan con un barco, se topan a una isla que se llama la isla de Colosa. Y en esa isla conocen a un hechicero, a un brujo, a un mago, que es el villano de la película, que tiene una lámpara mágica. O sea, aquí ya nos encontramos ya con el objeto prácticamente que casi en todas las películas de ambiente exótico y oriental tenemos. La lámpara mágica que contiene al genio. Ese genio que frotando la lámpara y diciendo una serie de palabras mágicas obtiene para ti pues los deseos que tú concedes. Pero claro, ese mago, ese hechicero, el villano de la función, ha robado la lámpara de una serie de tesoros que tienen los cíclopes. Y es que la isla de Colosa está, digamos que inundada, por así decirlo, está mejor dicho, habitada por cíclopes. Y el mago, llamado Shokura, lo que ha hecho ha sido robar una de las joyas a los cíclopes. Y yo os hago una pregunta. ¿Qué os suena de que un monstruo coleccione oro, coleccione riquezas? ¿No os acordáis del Hobbit? En el que un dragón está prácticamente apoyado sobre toneladas y toneladas de oro.
¿Acaso Tolkien no pudo basarse en las antiguas leyendas de las Mil y una noches y de Sinbad el marino, en el que un monstruo, en este caso un cíclope, en el caso de Tolkien un dragón, se apoderase de riquezas? Todo tiene, digamos, sus conexiones. Pues claro, Shokura ha robado una lámpara mágica. Pero claro, tienen un enfrentamiento tremendo, realmente tremendo, con el cíclope. Y claro, Shokura pierde lo que es la lámpara mágica y él quiere regresar. O sea, Sinbad le rescata, le lleva a Bagdad, pero él quiere regresar a la isla de Colosa a recuperar la lámpara mágica porque él es un brujo y que, claro, para él que trabaje un genio, pues es maravilloso. Pero claro, Sinbad se niega en redondo y lo que hace es lanzar un hechizo sobre la princesa Parisa, sobre Catherine Grant, diciendo que, digamos que el elixir que devuelva a la princesa Parisa a su tamaño normal, porque la hace muy pequeñita, como si fuera prácticamente pues de tamaño de 5 centímetros a la princesa Parisa, para romper el hechizo necesita una cáscara de un huevo de una de las criaturas que vive en la isla de Colosa. Es decir, Shokura, muy hábilmente, utiliza al príncipe Sinbad y a su padre y al padre de Parisa, dos grandes califas entonces, para poder crear una nueva expedición a la isla de Colosa y que puedan recuperar, digamos, la cáscara de huevo para que la princesa Parisa pueda volver a su estado normal. Pero el plan oculto es que Shokura vuelva a la isla de Colosa a recuperar su lámpara. Y claro, aquí es cuando ya empiezan realmente todas las aventuras y donde la película despega, ágil y narrativamente a un ritmo realmente enloquecedor, donde viviremos motines a bordo, porque el príncipe Sinbad necesita un gran barco con una gran expedición, porque se van a enfrentar a monstruos, se van a enfrentar a criaturas para poder recuperar lo que es la lámpara de los cíclopes, lucharán contra los cíclopes, y claro, pues se irá nada más y nada menos que a la cárcel de Bagdad a recuperar, o mejor dicho, a convencer con la libertad de todos aquellos ladrones de Bagdad que quieran ir a la isla de Colosa, a la isla de los cíclopes, pero si tienen éxito en su empresa, evidentemente, en recuperar, digamos, ese trozo de... no recuperar, sino ese trozo de cáscara de huevo para la poción mágica que devuelva a la princesa Parisa a su estado natural, a su estado real, pues evidentemente lo que necesitan pues es una gran expedición. Pero claro, como son todos ladrones, ¿qué es lo que ocurre? Un motín a bordo. Es decir, fijaos todos los elementos ya de aventuras que tenemos. Han aparecido ya prácticamente en prácticamente 20 minutos, un cuarto de hora de película, hemos visto cíclopes, motines a bordo, princesas que han cogido de tamaño debido a una serie de encantamientos, villanos que son magos, hechiceros, hemos visto la Alhambra transformada en un castillo fabuloso, una dirección artística de Gil Parrondo realmente extraordinaria, y de todo ello ese ritmo en la película durante su hora y media, 88 minutos, no va a bajar, porque cuando llegan de nuevo a la isla de Colosa, evidentemente ellos se tendrán que volver a enfrentar con los cíclopes, se encontrarán con una criatura llamada Rock, que es un águila gigante cuyos huevos, la cáscara de ese huevo que os estoy diciendo, la cáscara de ese huevo, que creo que no os lo he dicho, es el elemento que se necesita para que la princesa Parisa recupere, bajo un hechizo, bajo una poción o bajo el hechizo que fuera, su tamaño normal otra vez. Es decir, todo es un plan ideado por Shokura realmente para que Sinbad vuelva a la isla de Colosa y Shokura, el villano, el mago, el hechicero de la película, pueda recuperar su lámpara mágica. Pero la lámpara mágica con el genio terminará evidentemente en las manos de Sinbad. Durante la película viviremos pues también muchísimas criaturas, es decir, ya no solo varios cíclopes aparecerán, todos ellos que son prácticamente el mismo muñeco, son exactamente iguales. Veremos, por ejemplo, sus armas, como son como garrotes gigantes. Veremos como cuando encuentran algunos de los de la tripulación de Sinbad el tesoro de los cíclopes los cogerán directamente de donde está su tesoro y los meterán en una serie de celdas donde ahí se pudrirán, porque los cíclopes incluso se alimentan también de carne humana, es decir, son carnívoros.
Veremos también a la criatura Rock, primeramente una criatura en el huevo, en la cáscara de huevo, que sale una cría, cuya cría, pues digamos así, la tripulación, debido a la ignorancia de ellos, se la comerán debido al hambre que tienen, pero vendrá la madre, que es un águila gigante de 2 cabezas, un águila bicéfala, y claro, se arma la de Dios, es Cristo allí. Veremos también otra criatura, que es un dragón gigantesco, que tiene Shokura en su castillo, porque Sinbad le dice, bueno, si tu morada está en la isla de Colosa, ¿cómo evitas tú que los cíclopes entren en tu castillo? Y dice Shokura, ya lo sabrás, ya te enterarás. Y es que Shokura tiene un dragón, precisamente, dentro de su castillo, protegiendo su castillo, la entrada, para que los cíclopes no entren. También, evidentemente, veremos un pequeño amago, si os acordáis de Jasón y los Argonautas, la secuencia en la que salen todos los esqueletos, veremos un amago de esa secuencia en el que un esqueleto revivido por el mismísimo Shokura, por sus poderes mágicos, luchará contra Sinbad. También en un combate apoteósico, que sería evidentemente mejorado en Jasón y los Argonautas de 1966-67, pero que tenéis aquí comentada en el canal también, que podéis ver la crítica. Es decir, no dejarán de ocurrir aventuras constantemente en esta película. Es una película Sinbad y la princesa realizada a la antigua usanza, es decir, dentro de poco me gustaría también hacer una reseña de Los Inmortales, la película. Y claro, yo viéndola, haciendo un pequeño avance de ella, he visto que evidentemente es una película muy de su tiempo. Con Sinbad y la princesa ocurre lo mismo, es decir, son películas de aventuras en el que Hollywood empleaba un gran presupuesto, pero claro, en técnicas nuevas que no se habían empleado hasta entonces o que se habían perfeccionado y que eran muy caras, como era la técnica del Dynamation, en este caso, que era el stop motion perfeccionado. Y claro, los actores, como ya has dicho anteriormente, no eran profesionales. Y hay algunas secuencias que evidentemente podréis decir, esta secuencia parece que no ha pasado demasiado bien el tiempo por ella, porque parece como un poco forzada, parece que el actor no es excesivamente profesional. Y efectivamente los actores, muchos de ellos no eran profesionales. ¿Por qué? Pues porque todo el dinero se fue en la construcción de los barcos, de los decorados, de los efectos visuales, es decir, en lo que se refiere a la parte técnica de la película. La parte técnica es realmente impresionante. O sea, estamos hablando de una película de 1958 en donde el color que se utilizaba era el Technicolor y por lo tanto el presupuesto vuelve a aumentar. Un Technicolor que ya en 58 ya está en formato Cinemascope, como viene aquí en el formato en la película en Blu-ray que aquí tengo. Y claro, la utilización del formato Cinemascope es fantástica. La película está en su mayoría filmada en exteriores. Los exteriores, no me acuerdo dónde se rodaron precisamente. Me acuerdo dónde se rodaron los exteriores de lo que es el castillo de Bagdad, todo lo que son los alrededores, que estaban decorados precisamente. La ciudad de Granada fue decorada por Gil Parrondo para representar Bagdad, pero la isla de Colosa, que es el otro grande de los decorados que son, digamos, exteriores, no me acuerdo dónde estaban rodados. Pero es una isla, digamos, como muy exótica. O sea, no es exótica en el plan de palmeras, en el plan o sea, no es una isla tropical, sino que tiene toda la pinta de ser una isla mediterránea. Daos cuenta que estamos, evidentemente, pues en los países de Arabia. Bagdad, la capital de lo que es hoy en día Irak, tiene toda la costa, toda la zona de lo que es Arabia, todo lo que es la zona del Mediterráneo. Por lo tanto, el clima es mediterráneo. Por lo tanto, tenemos unas playas muy similares a las que podemos tener, pues por ejemplo, pues todo lo que es la zona del Mediterráneo. Todo lo que es España, Italia, Grecia, etcétera. Por lo tanto, pues predominio, pues por ejemplo, pues de las montañas rocosas, de las rocas calizas, de los pinares, de ese estilo. O sea, no es una isla tropical del Pacífico, sino que es mejor dicho, es más tipo mediterráneo, es un clima más mediterráneo. También además dentro de la isla de Colosa tenemos que tener en cuenta una serie de decorados que se realizaron en la misma isla, como es una cara gigantesca, es una especie de máscara de cara gigantesca tallada en la piedra, que se realizó tanto en miniatura como a tamaño real, que es la entrada, digamos, a la zona o al terreno dominado por los cíclopes, construido in situ ahí precisamente para la película. Pero es que también se construyó una
en miniatura, también en stop motion, una especie como de ballesta gigante que se lleva Sinbad a la isla de Colosa para combatir a los cíclopes. Y esa ballesta la llevan en el barco a la isla de Colosa, pero la tienen que ir construyendo una vez llegado a la isla. La construyen y cuando Sinbad consigue ya rescatar a la princesa y aparece Shokura con su dragón detrás de ellos, es cuando todos, en una secuencia fantástica, empiezan a tensar esa ballesta gigantesca que ha construido a base de madera, y Sinbad pega con un hachazo lo que es la cuerda que tensa la ballesta, lanzando una flecha y penetrando directamente en el corazón del dragón. Es una secuencia que ha pasado a la historia del cine. La verdad es que Sinbad y la princesa no fue ni la primera ni la última película que históricamente Hollywood hizo realmente con el personaje de Sinbad. Por ejemplo, en finales de los años 40, si mal no recuerdo, hubo una película protagonizada por Douglas Fairbanks. Douglas Fairbanks Jr., Senior ya estaba muy mayor, llamada Sinbad el Marino, cuyo antagonista era Anthony Quinn, el mejor actor mexicano de todos los tiempos, y por Maureen O'Hara, la reina del Technicolor. Pero claro, ¿cómo vamos a poder pasar a una princesa árabe, es decir, que en teoría tenía que ser de tez morena, con Maureen O'Hara, que era pelirroja? Es decir, Hollywood tenía sus cosillas. Lo que pasa es que Sinbad el Marino, como tal, tuvo muchísimo éxito. Era una superproducción más de decorados, más en plan Technicolor y más para el lucimiento de las estrellas. Pero esta película es diametralmente opuesta, porque los actores son desconocidos y los protagonistas de la película no son casi, por así decirlo, los personajes, sino los efectos visuales, porque en Sinbad el Marino, en la película de Douglas Fairbanks, de Anthony Quinn y de Maureen O'Hara, no hay efectos visuales, no hay criaturas en stop motion. Aunque yo personalmente prefiero la película de Sinbad y la princesa antes que la de Sinbad el Marino. Porque claro, esa película estaba ya hecha más para el lucimiento de la reina del Technicolor, que era Maureen O'Hara, y de Douglas Fairbanks Jr., y sobre todo también evidentemente de Anthony Quinn. Pero claro, una película de aventuras en donde unos marineros van surcando los mares y llegan a una isla donde está habitada por monstruos, donde tienen que luchar contra ellos, tiene un sabor muchísimo más aventuresco, mucho más aventuresco, que una película que está rodada íntegramente en decorados, como fue Sinbad el Marino, y cuyas aventuras, digamos, son más, digamos, un poco más infantiles, más infantiloides, si cabe. Para mí Sinbad el Marino no es de las mejores películas que hizo el Hollywood clásico dentro del género de aventuras. Pero claro, cuando la Columbia Pictures anuncia Sinbad y la princesa, cuyo título original es El séptimo viaje de Sinbad, como os he puesto en la miniatura, y empleando los efectos visuales de Ray Harryhausen, esto tomó una nueva dimensión. Una nueva dimensión donde, claro, aquí ya existían los viajes, existían los exteriores rodados, además en emplazamientos reales, que como dijo Ridley Scott cuando rodó El Reino de los Cielos en el castillo de Loarre en Huesca, dijo: es que no hemos podido coger un emplazamiento mejor. Es que si vosotros veis Sinbad y la princesa y veis la acción que se desarrolla en la Alhambra, como los personajes con sus túnicas, es decir, con un vestuario lujosísimo, van atravesando todo lo que son los jardines de la Alhambra de Granada, es pura delicia, pura delicia. Y luego esos efectos visuales que evidentemente han pasado un poquito el tiempo por ellos, pero tan añejos y tan sumamente, pero bien hechos para la época, le da un sabor aventuresco a la película, que además se consume este film prácticamente sin quererlo. Es decir, es una película que he visto multitud de veces, y me entusiasma tantas veces como la haya visto. Porque es una película que va muy ágil, muy dinámica, muy rítmica, no hay ningún bajón de ritmo en ningún momento, el montaje es excepcional, las criaturas aparecen y desaparecen constantemente. Es decir, es una película que en su hora y media no da tregua al espectador. Pero tampoco es una película que, digamos, que cuando termines de verla digas: ¡ay, Dios mío, que ya no ha habido momento de descanso porque todo sucede de una manera muy rápida, parece que termino cansado! No, en absoluto. Su longitud no cansa, sino que te descansa. Son también fantásticos los efectos visuales de las superposiciones que hay, por ejemplo, para lo que es el castillo de Shokura, que además está, digamos, bajo tierra, porque está dentro de una especie como de caverna.
de una caverna en la que llega Sinbad y está todo lo que es el frontal del castillo, y además la puerta tiene pues el típico arco ojival árabe, de tipo árabe. Todo lo que son los interiores, las estancias del castillo del villano, muy del género de aventuras, como si fueran, como te diría yo, como si fueran los interiores de un castillo de un personaje de espada y brujería tipo Conan, con sus hechizos, con sus, mejor dicho, con sus elementos, con sus elementos químicos, con su bola de cristal, porque es un hechicero en el que vive allí. Abundan muchísimo técnicamente, por ejemplo, los primeros planos de Shokura, de este actor, que si mal no recuerdo, si me lo permitís, creo que era Thorin Thatcher, ahora no me acuerdo exactamente si era él, en el que evidentemente utiliza todos sus poderes para hacerse con el control de toda la expedición para recuperar sobre todo lo que es la lámpara mágica. Y la lámpara mágica y el genio, fijaos que en muchas películas, como por ejemplo El ladrón de Bagdad, tanto la versión muda de Raoul Walsh como la versión de Michael Powell, producida por los hermanos Korda en 1940, que ya os hablaré de ella, eran genios, eran gigantes que parecían inmensos, pero aquí el genio no es ningún gigante, no es nada por el estilo, es un niño. Es decir, cuando Shokura coge la lámpara mágica y dice, por el imperio, las palabras mágicas eran por el imperio de mi poder o algo así. Dice, desde el mundo que esperanza ofrece, sal ahora al mundo real, genio, aparece. Y entonces no aparece ningún gigante, sino que aparece un niño. Pero es que ese niño tiene unos poderes impresionantes. En la primera secuencia de la película prácticamente pone una barrera entre los cíclopes y los hombres de Sinbad para que no puedan aprovecharla. Pero el genio siempre dice a su amo, lo intentaré, mi amo, lo intentaré. Pero no es que sus poderes pierdan fuerza, sino porque es una frase hecha del genio. Lo que pasa es que el genio, cuando la princesa es pequeñita, entra una de las veces dentro de la lámpara y se encuentra con el niño, con el genio allí, dice, yo soy el genio y estoy a tus órdenes, a tu disposición, pero claro, yo estoy aquí metido en una cárcel. Dice la princesa Parisa, bueno, ¿y cuál es tu nombre? Dice, yo me llamo Varani. Dice, si pronunciáis mi nombre, pero adivináis un acertijo que está puesto, ojo al dato, en letras inglesas dentro de lo que es la lámpara, podrían haberlo puesto, por ejemplo, en letras árabes y haberlo traducido al inglés, pero bueno, lo han puesto en inglés directamente, es decir, que el Bagdad de Sinbad pues habla inglés, pero bueno, ahí Hollywood, pues bueno, pues es para darle un pequeño tirón de orejas, pero se perdona porque es una película de aventuras. Pues claro, le hace una promesa a Varani, al genio, y le dice que le liberará realmente de toda esa cárcel que es la lámpara, le liberará si le ayuda a escapar de las cavernas del castillo de Shokura, del castillo del villano. Y claro, pues ella, cuando atraviesan una especie como de lava, porque es una isla volcánica, la isla de Colosa, el acertijo quería decir que cuando se tire directamente la lámpara a algo, digamos, que sea como fuego y que destruya la lámpara, Varani, el espíritu, el niño, quedará libre. Y claro, ella lanza la lámpara a lo que es la lava, diciendo, esperemos que surja efecto. Y cuando vuelven al barco, aparece Varani diciendo, me habéis liberado, y por lo tanto yo me voy a unir a vuestra tripulación, pero eso sí, he perdido mis poderes. Pero habéis pronunciado mi nombre, que es Varani. Y se convierte en el grumete de Sinbad, en un detalle ingenioso y muy simpático dentro de la película. La banda sonora es otro de los puntos fuertes, que ahora no me acuerdo quién era precisamente el compositor. Creo que era era Bernard Herrmann, el compositor de la banda sonora. Es completamente aventuresca y además lo que hace es tener muchos compases tan ágiles como la propia narrativa de la película. Es decir, la banda sonora suena en los momentos más rápidos para que el espectador sienta que está en el momento aventuresco clave de la película, que además tiene muchísimos de ellos. Ya os digo, todo lo que son los decorados de los barcos, los decorados de Gil Parrondo de la Alhambra, la decoración de todo lo que es y el cuidado que tuvieron que tener de la Alhambra, evidentemente porque es monumento internacional. Todo lo que es el vestuario, todo lo que son los efectos especiales, hacen de Sinbad y la princesa pues una película
realmente inolvidable, y de esas películas de aventuras que no pasa el tiempo por ellas. Yo todas las críticas, tanto de pequeño como de mayor, que he oído de esta película siempre han sido absolutamente maravillosas. Y además es que dio una nueva dimensión a los efectos visuales que luego se fueron perfeccionando con películas como Hace 1.000.000 de años, cuando los dinosaurios dominaban la Tierra, Jasón y los Argonautas, Furia de Titanes, la del 81, que además fue el canto del cisne para Ray Harryhausen, porque ya en el 81 aparecieron nuevas técnicas en efectos visuales que en parte la culpa la tuvo George Lucas con su Lucasfilm, con Lucasfilm Games. Pero la verdad es que el principal protagonista de Sinbad y la princesa, además de todas las aventuras que corren los protagonistas, todas las criaturas que salen, cíclopes, halcones bicéfalos, dragones, todo lo que ocurre en la película es realmente de auténtico lujo. Las criaturas, todo el aspecto técnico, la utilización del formato Cinemascope, el Technicolor, atención a la iluminación del Technicolor en alta definición, porque es una auténtica delicia, como ya en los años 50 el Technicolor se había perfeccionado, y sobre todo el grado de detalle y el grado de cromatismo al que se había llegado. Imaginaos la Alhambra en Technicolor filmada en Hollywood. Una auténtica delicia de película, y todo ello aderezado por un artista de los efectos visuales que, nunca me cansaré de repetirlo, fue el gran Ray Harryhausen. Sinbad y la princesa es un auténtico clásico del género de aventuras de barcos marítimas. Antes de concluir, quiero deciros que hace unos años, hace ya bastantes años, finales de los 90, principios de los años 2000, con la técnica digital, y debido al éxito de Piratas del Caribe, toda la franquicia de Piratas del Caribe protagonizada por Johnny Depp, Hollywood empezó a tantear un poco nuevas películas de Sinbad protagonizadas por Keanu Reeves. Porque claro, Keanu Reeves, al ser de Beirut, del Líbano, pues claro, pues como príncipe árabe hubiese sido fantástico. Lo que pasa es que, bueno, pues se cruzó un nuevo proyecto en la carrera de Keanu Reeves que se llamó Matrix. Y el proyecto digamos que se desechó como la nueva película de Sinbad y sus aventuras, y que por desgracia no se ha retomado. Pero imaginaos esta película con monstruos, con barcos, con aventuras, con islas fantásticas, con hechiceros, con castillos subterráneos, con dragones, con cíclopes, todo ello con la tecnología hecha de hoy en día. Hubiera sido, qué pena, en manos de un buen director, una auténtica gran película de aventuras. Pero, eso sí, tenemos este clásico del 58, protagonizada por Kerwin Matthews, por Catherine Grant, en los papeles principales, y evidentemente con los grandes efectos visuales del gran Ray Harryhausen, inigualable en todos los sentidos. Sinbad y la princesa, un auténtico clásico del género de aventuras que no podéis perderos. En posteriores vídeos ya iré comentando y completando la trilogía de Sinbad, porque tengo 2 títulos más, que son Sinbad y el ojo del tigre y el viaje fantástico de Sinbad, pero ya con otros actores que ya no venían de Hollywood, sino que estaban ya producidas, estaban ya realizadas por una productora inglesa, amparadas por una distribuidora norteamericana, pero con los efectos visuales de Ray Harryhausen mejorados, lo que supone una película mejor todavía. Quedaos hasta entonces con Sinbad y la princesa, para mí un auténtico clásico del género de aventuras de todos los tiempos. No podía volver, después de estos días que he estado un poquito pachuchete, sin una película tan sumamente fantástica como Sinbad y la princesa. Una película que te descansa a pesar de su hora y media de inagotable acción y aventura por todos los lados. Realmente fantástica película. Sinbad y la princesa, una película para todos los públicos e ideal para los tiempos que estamos pasando. Que la disfrutéis y hasta pronto.